Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta clase virtual vamos a continuar con el desarrollo del material que eh, estábamos utilizando en esta materia, que es Administración y Gestión Organizacional, y vamos a abordar la gestión del conflicto. Con independencia de la dimensión del cambio que hasta ahora habíamos visto, que un líder debe estar preparado y atento a los cambios, que esos cambios van a traer, como dijimos, siempre resistencia. No importa la dimensión de ese cambio, eh, siempre va a haber un cierto grado de conflicto. Es casi inevitable. Y aunque no hubiese un gran cambio, siempre todo cambio va a generar, sin lugar a dudas, un conflicto. En este sentido, vamos a hablar de distintos aspectos del conflicto. Vamos a ver el conflicto en los cambios episódicos que se dan en distintos momentos y de forma continua. Y también vamos a hablar del conflicto interpersonal. Por un lado, a nivel organizacional, y por el otro, a nivel interpersonal. Por esta razón, vamos a citar a Kurt Lewin, que ya lo conocemos bastante, donde él expone o explica o trata de graficar a través del diagrama de campos de fuerza. En este sentido, expone que en cualquier grupo humano u organización van a haber una contraposición de dos fuerzas. Por un lado, aquellas fuerzas que persiguen la promoción del cambio y aquellas fuerzas impulsoras. Este fue un punto del primer parcial, así que van a poder reforzar este conocimiento a partir de la lectura y de ver esta clase para el final después también. Entonces, por un lado, las fuerzas impulsoras, aquellas que persiguen la promoción, como dije, del cambio, y las fuerzas restrictivas, aquellas que quieren que quieren seguir con lo conocido y no quieren cambiar. A través de este diagrama de campos de fuerzas, nos permite, por un lado, conocer el equilibrio de poderes. Es decir, dentro de una organización, saber quiénes están a favor de algún cambio específico y quiénes están en contra. Y lograr buscar el equilibrio entre esos dos campos de fuerzas. También, como segundo punto, nos permite conocer a los actores y grupos principales, es decir, a aquellas personas justamente que están a favor y a aquellas personas que son más reacias a, a los cambios que se están proponiendo. Identificar también a oponentes y aliados. Y en última instancia, o como último punto, pero no menos importante, se puede conocer cómo enfocar la comunicación para cada grupo o individuo. Una vez que conocemos quiénes están a favor de un determinado cambio y quiénes están en contra, el líder puede ser capaz de adecuar la comunicación para poder influir en esos dos grupos. Por otro lado, podemos ver los motivos de resistencia al cambio según Kotler y Schellinger. Perdón por la pronunciación. Hay distintos motivos que pueden aparecer o pueden generar resistencia al cambio.
En este caso, Kotler establece 4 como mínimos. Por un lado tenemos la estrechez de miras, que algunas personas solamente se preocupan por las implicaciones del cambio para sí mismos. O sea, están enfocados en sí mismos y miran sus propios intereses, sin considerar los efectos del éxito y la continuidad del negocio o la actividad. O sea, ponen por encima de la organización sus propios intereses y no el de el conjunto. Otro motivo por la resistencia al cambio son los malentendidos, que no es otra cosa que la comunicación incorrecta o información inadecuada. Esas dos cosas pueden llevar a los malentendidos. Otro punto es la baja tolerancia al cambio. Algunas personas tienen la tendencia de valorar mucho la seguridad y también la estabilidad en su trabajo. Y cualquier cosa que amenace esta seguridad y estabilidad lo van a percibir como justamente como una amenaza antes que una oportunidad. Y por último, otro punto, otro motivo de resistencia al cambio es un diagnóstico diferente sobre el problema. Cada persona es un mundo, cada persona tiene sus propias opiniones, tiene su propia percepción de la realidad y por lo tanto pueden estar en desacuerdo con los motivos que propician al cambio y los pretendidos beneficios que éste conlleve. Para algunos puede ser positivo el cambio que se viene y para otros lo pueden ver como algo negativo. En este sentido, y para paliar un poco los motivos de resistencias y para afrontar los conflictos que sin lugar a dudas se producen y que algunos autores determinan que es necesario este tipo de conflictos y para que la organización crezca, para que la organización evolucione. Entonces tenemos distintas estrategias. Una de ellas es la formación y comunicación. Es más que nada hablar de una manera clara, de una manera concisa, para que se entienda o para que todas las partes entiendan de manera clara en qué consiste el cambio que se viene. Debe haber una comunicación abierta y la educación ayuda a los empleados a comprender esa lógica del cambio. Con ello se reducen los rumores infundados y o correctos. Entonces, formación y también comunicación de manera correcta. Participación e implicación es otro punto. Cuando los líderes no tienen toda la información que necesitan para diseñar el cambio y existen actores importantes con gran poder de resistencias, puede ser necesario también implicarlos en el mismo diseño, con el fin de lograr su aceptación, es decir, integrarlos en ese cambio, hacer que se sientan partícipes. Otro punto es la facilitación y soporte. Si esas personas que son reacias al cambio, debido por ejemplo al problema de ajustes, los directivos y mandos pueden canalizar ese conflicto de un modo constructivo al proporcionar también ayuda para los empleados y para que de esta manera puedan ver disminuidos sus dificultades y puedan superarlas. Entonces, ante determinado cambio, brindarles los directivos, los líderes, brindarles una facilitación y soporte, ser de ayuda para transcurrir o para pasar el cambio que se viene. Negociación y acuerdo es otro punto. Básicamente, la negociación es que las dos partes se sienten, expresen sus
sus necesidades, sus puntos de vista, y para que de esa manera se logre un acuerdo que beneficie a las dos partes. Como otro punto tenemos la manipulación y coopción. Siempre cuando las tácticas anteriores no resulten pertinentes y ese costo sea desorbitado, cabe simular también la implicación de los agentes clave, por ejemplo, otorgándoles un lugar o papel simbólico en el grupo de planificación del cambio. Dicho papel no debería amenazar el éxito del proyecto. No obstante, este modo de actuar puede resultar altamente perjudicial si el individuo en cuestión tuviera la percepción de haber sido engañado. Es decir, que de alguna manera se disfraza el cambio para que para que los empleados, por ejemplo, lo tomen de una manera tranquila. No se le cuenta toda la información, por eso de alguna manera se lo está manipulando. Puede traer sus efectos negativos, pero bueno, es una opción también cuando no se logra que las partes brinden el ok, por ejemplo, para que los cambios sean llevados a cabo. Y bueno, la última parte es la coerción explícita o implícita. Esto es, a veces la premura en el tiempo puede ser un elemento estratégico para evitar un mal mayor. El cambio que se produzca de una manera rápida, por ejemplo, y no hay mucho, no hay muchas preguntas, no hay mucha información. Si no aceptan los cambios, por ejemplo, se los despiden, se los da por trasladados, por ejemplo, o se les amenaza con la ausencia de promociones, hasta la pérdida del empleo, etcétera, etcétera. Esto es un caso obviamente extremo para la aceptación del cambio. Y por último, como habíamos dicho al inicio de este video, el conflicto interpersonal. Esto ya va más allá de lo organizacional, pero es importante porque también no sería completo el estudio del conflicto si no lo estudiamos de una manera más cercana a la interacción individual y a ese conflicto que se da entre dos o más personas. Entonces, hay que tener en cuenta que el conflicto es intrínseco a cualquier grupo humano. En todo grupo humano, cualquiera que sea, un grupo, una cooperadora, por ejemplo, en la escuela, una asociación civil, un club de barrio, etcétera, etcétera, siempre van a haber conflictos. Y hay varios factores que van a hacer que ese conflicto aparezca. Tenemos entonces dos tipos de factores. Por un lado, a un factor emotivo intrapersonal. En este caso, podemos mencionar las que dice Van de Vliert, para quien el conflicto surge cuando al menos una de las partes experimenta frustración ante la obstrucción o irritación causada por la otra parte. Entonces esto es más una cuestión emotiva. Entonces, y entre las segundas, por ejemplo, Deutsch, confrontación de objetivos, un conflicto ocurre cuando quiera
que actividades incompatibles ocurren. Una acción que es incompatible con otra previene, obstruye, interfiere, daña. Acá es una cuestión más de objetivos. Se confrontan dos objetivos, dos ideas, dos acciones. Ya va más allá de lo emotivo. Pero no todo es malo dentro de la ocurrencia de los conflictos. Como dije al inicio, es necesario para a veces la evolución de las organizaciones que los conflictos se lleven a cabo. Entonces, hay ciertos beneficios de la concurrencia de los conflictos. Entonces, podemos mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, el conflicto es un medio que puede precipitar un cambio organizacional positivo. También, cuando las amenazas provienen del exterior, el conflicto puede incrementar la identificación con el grupo. Por ejemplo, si un CEO está por echar a la mayoría de los empleados de planta, eso genera un conflicto, una crisis. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Suelen salir los pares, los colegas, a pelear junto con los empleados que van a ser echados para evitar que se tomen esas medidas. Otro punto a favor expone que un nivel tensional adecuado puede favorecer la capacidad de respuesta en el grupo, mientras que por el contrario un bajo nivel suele ir asociado a la falta de motivación y esto lleva al conformismo. Bueno, espero que les haya sido útil esta información. Continúen con la lectura de los distintos puntos, por ejemplo el 3.3, que es el conflicto y estilos de afrontamiento, y nos vemos en la próxima clase.